noches, sean todos bienvenidos a un martes más en Charlas entre Pymes. Mi nombre es Carlos Medina y en esta ocasión vamos a hablar de la mente del emprendedor. Pero no voy a hablar de ella solo, voy a hablar con este panel que me acompaña. Y en esta noche me acompaña la psicóloga de la casa, Prisma Peralta. Prisma, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien. Aquí feliz de estar un martes más en compañía de todos ustedes, en compañía de Gustavo, de Pablo en controles y contigo de locutor. Entonces muy feliz de saludarlos nuevamente y pues deseosa de seguir haciendo este programa. Muchísimas gracias, Prisma. Y por supuesto, porque nos encanta tener aquí también al licenciado Gustavo Mares. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, pues encantado, otro martes en esta bonita tradición y pues con el gusto de escucharlos y bueno, pues gracias de nueva cuenta por la oportunidad y pues también eh, agradeciendo el tiempo, el espacio que nos dan quienes nos acompañan esta noche. Así es. Muchísimas gracias, Gustavo. Y también mandar un saludo, un fuerte saludo a Laura y a Carlos, que pues como ustedes podrán saber si se dedican a un negocio, si se dedican a emprender, pues a veces resulta muy cansado, ¿no? Entonces hay que tomar un break de vez en cuando de de diferentes tareas que pudiéramos tener, pero les mandamos un fuerte saludo. Les recordamos que si tienen alguna duda respecto a los temas que se tocan en este programa, pueden dejarlo aquí en sus comentarios o pueden mandar un mensaje directo a nuestra página de Impulsores MX o dependiendo de si quieren contactar directamente a uno de los profesionistas, de los emprendedores, de los directivos que aparecen aquí en este negocio. Por ejemplo, en este caso, podrían contactar a Prima Peralta en su página oficial Escanda, ¿sí? O también al licenciado Gustavo Mares en Mares y CO. También en su página de Facebook o también en su página web. Y también recordarles que tiene un canal de YouTube. Antes de seguir un poco, Gustavo, recuérdanos por favor de qué se trata tu canal de YouTube. Gracias, mira, pues son algunos temas, pues más bien son espacios breves donde platico alguna cuestión que en mi particular punto de vista tiene alguna relevancia, alguna información interesante y por el mero gusto de entretener, ¿eh? O sea, son datos anecdóticos que pues con una narración que pretendo hacerla amena, no más de 15 minutos y algo pues que deje algo de sustancia nada más. Excelente, Sin mayores los pretensiones. pero que resulten unos programas muy buenos. De hecho, hace unas 2 semanas, si no me equivoco, a lo mejor 3, compartimos aquí, en la página de Impulsores, uno de los videos del licenciado Gustavo. Pueden acceder a él o yendo directamente a su página de YouTube, a su canal de YouTube, Gustavo Mares. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues prácticamente el título menciona la mente del emprendedor y es muy interesante cómo funciona. De hecho, todos los lunes con la psicóloga de la casa Prima Peralta tenemos un programa a las 9:30 de la noche también que se llama Psique Empresarial. Y en este programa ahondamos un poquito más en este tema principalmente, el por qué tomamos las decisiones que tomamos, el por qué no, el por qué nos movemos o incluso por qué nos quedamos quietos. Pero en esta ocasión vamos a platicar un poquito de diferentes puntos. Son 7, no sé si los alcancemos a tocar todos, pero que son fundamentales si estás emprendiendo y que tienen que estar aquí, precisamente para que todo funcione correctamente. Y empezaremos con la estrategia que se la hemos mencionado en diferentes ocasiones, em, pero quiero leerles una cita de Pete Johnson que dice, Strategy is a style of thinking, a conscious and deliberate process, an intensive implementation system, the science of ensuring future success. Esto quiere decir que es una manera de pensar, ¿sí? Podemos, de verdad que podemos tratar de asimilar otras maneras de hacer las cosas, otras maneras de pensar, otras maneras de crear una estrategia, pero a final de cuentas todos tenemos una manera propia y es una manera en la cual estamos conscientes y es totalmente deliberada. Es un proceso que nosotros elegimos y es un sistema al cual nosotros implementamos. En resumidas cuentas, es la ciencia para poder asegurar un futuro éxito. ¿Ustedes creen, quisiera comenzar contigo, Gustavo, que la estrategia sí es una ciencia, la estrategia sí requiere
¿Sí merece ser llamada así? Mira, en mi particular punto de vista, tenemos que remontarnos un poquito a la cuestión lúdica y militar, ¿no? En las actividades humanas. Creo que teniendo en cuenta este concepto, que la estrategia conlleva una proyección y precisamente se busca una dirección para que las acciones concluyan en un fin determinado, podemos remontarnos, yo creo que a las cacerías más primitivas, donde el hombre pues pretendía cazar por alimento y se dieron cuenta que entre mayor información tuvieran y mejores decisiones tomaran en cuanto al tiempo y espacio, iba a salir bien, ¿no? Cuando venía el animal que pretendían cazar y lo enfrentaban sin mayor planeación, pues había muchas bajas, ¿no? En cambio, cuando decían, bueno, primero vamos a agarrarlo en este punto, van a participar tú y luego tú, y nos vamos a ir de esta manera, empezaron a desarrollar con base en el aprendizaje, en ensayo y error, pues una planeación un poquito más elaborada y se dieron cuenta de que había menos bajas y mejores resultados. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que no sé si nos alcance para determinar que sea una ciencia, ¿no? No sé si el alcance nos dé para una ciencia, pero de que es un arte, lo es, ¿verdad? O sea, hay mentes brillantes en la cuestión de la estrategia. Entonces, yo creo que si el contenido de la estrategia como material de estudio es inacabable, ¿no? Y sobre todo que está continuamente mutando, ¿no? Entonces, no deja de ser materia de análisis. Exactamente, porque requiere, y fíjate con quién estamos, una introspección constante, porque al final del día, para poder armar una estrategia, se requiere de varias preguntas, ¿sí? Las preguntas correctas van a darnos las respuestas correctas. Y unas de las más básicas son en dónde estamos, en dónde queremos estar y cómo vamos a llegar ahí. ¿Qué tan difícil, Prisma, crees que sea para nosotros hacernos estas preguntas? Bueno, yo creo que cualquier pregunta que tenga que ver con replantearte las cosas son muy difíciles, ¿sí? Porque te sacan de tu zona de confort, o sea, y yo creo que a veces nos quedamos con las ganas de preguntar a otros y más a nosotros mismos porque tenemos miedo de la respuesta, ¿sí? Entonces, si tú vas queriendo encontrar algo, pero temes la respuesta, vas a hacer todo lo posible para no ver las señales claras, ¿sí? Muchas veces, digo, me pasa en consulta de que me típico que llega una persona que tuvo una separación y es que yo solamente pido una señal para entender que ya no me quiere, ¿no? Y es como, ya te dio como 6 que no te quiere, pero te estás quedando con la única, con la única que dice que todavía te quiere. Pero está bien, porque en ese momento nada más está listo para ver esa única opción que hace que lo quiera, ¿no? Entonces, sí es muy complicado porque te hace cuestionarte las cosas y cuestionando las cosas no es fácil. A nadie le gusta que lo cuestionen. Y si le gusta que lo cuestionen es para demostrar que su punto es un punto razonable, porque ahí está hablando nuestro ego. Entonces, realmente, el que te cuestionen algo es muy complicado. Y tú cuestionarte que si tus decisiones que has tomado hasta ahorita te han llevado a una buena posición o te están llevando por el camino correcto, realmente es algo muy, muy difícil de lograr. O sea, como mencionaba Gustavo, me robó esa parte de que más que ciencia es un arte, ¿sí? Y yo recuerdo mucho que uno de mis libros favoritos es El arte de la guerra, porque lo puedes aplicar a muchas áreas de tu vida, o sea, no necesariamente algo específico, sino muchas áreas de tu vida. Y la realidad es que si tú aprendes de estrategia, o sea, vas a encontrar muchas puertas donde no las había, ¿sí? Entonces, eso es muy bueno. ¿Cuál de los dos, Prisma? El de Sun Tzu. Ah, ok, ok. Porque también hay uno de Maquiavelo, ¿eh? Sí, ese no lo he leído. Sí, Sun Tzu es un clásico, sí, no deja de ser, fíjate, y dos lecciones, o una que lo aplican, digo, de repente, no sé, hace 15 años, hace 20 años hubo un boom a nivel empresarial para pues, volver a analizar el contenido. Y dos, se sigue vendiendo, lo cual me deja como conclusión que nunca terminamos de dominarlo, ¿no? Porque Uh -huh. si ya fuera algo aprendido,
pues ya no sería necesario volver a vender el libro y volver a un curso al respecto, ¿no? O sea, como que no es nada más llegar, sino mantenerse, ¿no? Entonces, yo creo que, pues el tema, híjole, me llamó mucho la atención y se me hace muy interesante porque estamos en tiempos donde hay muchos gurús, muchos falsos profetas, mucho mercenario, mucha este, materia falsa que aparenta ser oro y es otra cosa. Entonces sí son tiempos interesantes. Sí. Y la realidad aquí, Gus, como mencionabas, de que se sigue vendiendo y cada vez que lo leemos seguimos encontrando cosas nuevas. Aquí voy a retornar un poquito a la finalidad de psique empresarial, ¿no? De la travesía, que es que también depende mucho en la etapa en la que lo lees, ¿sí? Porque cualquier cosa, cualquier película, cualquier libro, cualquier canción, siempre va a depender del timing, del momento que estés viviendo, porque dependiendo de ese momento que estés viviendo, dependiendo de esa sensación, esa etapa de tu vida, va a ser el mensaje que vas a captar, ¿sí? No sé si les ha pasado a las personas que nos están viendo que de repente ven una película y sienten de alguna manera compatados con un personaje y luego la ven años después y dices tú como que la recordaba distinto, ¿no? Y suele ser debido a eso, porque estamos en una etapa distinta, estamos en una travesía distinta. Entonces eso yo siento que es un muy buen libro el del arte de la guerra, porque justamente dependiendo la posición que tengas estratégica en ese momento de tu vida, va a ser el mensaje que vas a alcanzar a leer o detectar de él. Totalmente. Definitivamente. De hecho, por si no se han animado, pues aquí ya lo escucharon, búsquenlo, búsquenlo físicamente o PDF. La verdad es que independientemente de lo que te dediques, es muy bueno. Y luego te empiezas por meter en esos temas de estrategia, ¿no? Que a final de cuentas, y como lo comentó Gus en distintas ocasiones, pues la verdad es que solemos tratar a los negocios como una guerra. O sea, realmente no se duerme, realmente es un campo de batalla constante y armar tu propia estrategia requiere de ese arte, ¿no? De ese sutil toque para que tenga éxito. Y esto me lleva a lo siguiente, cuando ustedes entablan el camino para la creación de una estrategia, ¿qué les gusta más? ¿Realmente sí se dan la oportunidad de pensar en grande o deciden algo no calmado, pero sí considerablemente medible, con poco riesgo? ¿Cómo es el momento de pensar una estrategia para ustedes? Porque para los que nos ven, eh, para los que nos escuchan también, en algún momento de sus vidas planearon algo y el modo de cómo conseguirlo. La diferencia es qué establecieron como su meta máxima y la estrategia es cómo iban a llegar a ella. Al momento de establecer su meta máxima, puede ser o que se hayan subestimado o puede ser que no. Pero todos pensamos de manera distinta. Entonces, ¿cómo les gusta más? ¿Pensar en grande o irse a lo seguro? Voy a aplicar la palabra favorita de todo psicólogo y depende. Eso. Ay, es que te mentiría si te dijera que pienso en lo seguro siempre porque no, pero también te mentiría si te dijera que siempre pienso en grande. O sea, la realidad es que sí depende mucho de qué aspecto o qué área de mi vida esté tocando justamente la decisión, pero sí siento que soy mucho de pensar en grande. Sí, a veces debido a eso me doy cada golpe, sí, pero debido a eso también es que poco a poco vas aprendiendo a nivelar el cañón, sí, y tal vez apuntar un poquito más con objetivo en lugar de nada más hacia arriba y a ver a dónde llegas. Que mi particular punto de vista, yo creo que partimos de historias personales, ¿no? En mi caso particular, yo creo que todavía vengo de una generación donde lo vivencial nos dejaba marcados, ¿no? Entonces, todas las experiencias, las fuentes de inspiración o los consejos que te podían dar eran personas con mucho menos información, pero con un mayor sentido común, ¿no? Entonces, los viejos nos podían decir con toda certeza,
oye, espérame, no te vuelves rico de la noche a la mañana, ¿no? Pero ahora parece que es lo contrario, ahora pues hay mucho gurú, a eso me refiero, mucho falso gurú que te dice, no hombre, yo tengo 22 años y mira, manejo este carro, tengo estos negocios y empiezas a meterte en un carril de una velocidad vertiginosa y si de repente no alcanzas esas metas, te sientes un fracaso y luego te das cuenta de que todo es una mentira y hay una apariencia y hay, es decir, dejamos nosotros de tener objetividad, ¿sí? No vemos las cosas realmente del color que son, porque nos llenamos de información, nos llenamos de presión y de repente no podemos nosotros medir realmente si estamos creciendo o no, porque nos comparamos con quien no debemos en circunstancias que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, yo creo que no quiero llegar al lugar común, ¿no? Pero finalmente, pues nuestra estrategia debe ser precisamente para nosotros, no para competir en primera instancia con los resultados de otros. Pudiéramos, desde luego, competir con alguien que brinde el mismo servicio, que tengamos el mismo mercado, sí, pero no podemos nosotros compararnos cuando ellos llevan mucho más años de experiencia o cuando su camino ha sido otro, ¿no? Yo creo que incluso podemos superarlos, desde luego, pero sí tenemos que ser muy realistas y tenemos que ponernos una dirección, desde luego, hasta dónde queremos llegar y sí ponernos metas y saber que lo más importante es exactamente lo que tengo que hacer justo en este momento para ir preparando a mediano y a largo plazo, ¿no? Pero si de repente toda nuestra atención la fijamos en el marcador, pues dejamos de ver la pelota, ¿no? Yo creo que ahí ya se nos va el juego. Totalmente. De hecho, digo, siguiendo esa analogía, a veces si vamos, supongamos, perdiendo por 2 goles, queramos meter el tercero cuando todavía no hemos metido el primero. Claro. Eh, y fíjate, respecto al último que comentabas, incluso traigo una frase conmigo, no sé si se alcance aquí a ver, creo que sí, pero es, no midas tu tiempo con los relojes de otros, ni tus Uh -huh. éxitos con perspectivas ajenas. Porque realmente es eso, no puedes estar compitiendo contra los demás a cada momento. Y en cuanto a los coach, en cuanto a los falsos profetas, en cuanto a esas personas, pues bueno, salen por debajo de las piedras. Realmente eh, todo requiere un proceso, todo requiere una personalización, todo requiere, no quiere decir que lo que les funciona a ellos te vaya a funcionar a ti siempre, en distintas ocasiones y para toda la vida. Em, la verdad es que sí, han salido demasiados. Habrá unas personas que sí tendrán fundamentos, ¿no? Para poder ejercer cierto tipo de, no sé, especialidad dirigida a impulsar las capacidades de las personas, pero la verdad es que hay muchas personas que abusan de lo siguiente. Comentabas, Prisma, que dependiendo del momento de tu vida, de lo que esté sucediendo, es como vas a poder interpretar ese libro. Pues es que dependiendo del momento de nuestra vida, será como nosotros recibamos las palabras de esas personas que intentan llenar ese vacío o ese problema o esa situación, pues con ciertas falsas esperanzas, ¿no? De crecer y de desarrollar y demás. Y ya luego uno se da cuenta ya muy a largo plazo, pues que realmente no. Realmente no. Entonces sí depende mucho de cómo nos encontremos y creo que mm, de entrada, fíjate, nunca pensé que iba a decir esto, pero de entrada yo creo que el mundo eh, necesitaba más coach o necesitó más coach a partir de la pandemia porque muchas personas se vieron perdidas, ¿sí? O sea, se vieron perdidas, o sea, se creó la oportunidad para cultivar aún más esta profesión, este negocio, eso, sí, porque la gente al sentirse perdida, al sentirse sola, al sentirse deprimida, al sentirse, fue campo de cultivo para todos estos, ¿sí? Y si bien sí necesitábamos como que pues no sé, alguien que llegara y dijera, sabes que esta es la dirección, sabes que esta es la guía, sabes que esta, pues empezaron a brotar esas plantitas
que pues, la verdad no nos dicen ni para dónde, ni cómo, ni cuándo, pero pues que de perdido nos dan poquita sombra, ¿no? Entonces, yo creo que todo fue causa y efecto y yo creo que no tenemos a los coaches que nos merecemos, pero pues efectivamente se sembró todo o se creó el campo para que crecieran, ¿no? Fíjate que yo creo que estamos viviendo épocas, estaba en la mañana escuchando coincidentemente una entrevista de alguien que se jactaba que según él le había cambiado la vida a mucha gente, porque a partir de sus charlas, mucha gente pues ahora es emprendedora y había puesto un negocio, ¿no? Dice, me deben el cambio de su vida. Y yo digo, ¿de verdad cree que les cambió la vida? O sea, acabas de poner un negocio excelente, bien, pero falta mucho, o sea, ese es el primer paso, ese es tu boleto, ese es el cover, ¿verdad? Todavía falta que ese negocio florezca a través del tiempo, que logre los objetivos, que sea una fuente constante de trabajo en que las condiciones sean adecuadas, que sea generoso en cuanto a las ganancias y que, es decir, apenas está empezando. Entonces se me hace tan presuntuoso decir que porque tú das cursos y alguien pone un negocio y ya le cambiaste la vida, no es cierto, ¿verdad? O sea, yo creo que hay una realidad, ¿no? Son tantas las personas, como tú lo has dicho, Carlos, deseosas de que haya algo o haya alguien que pueda modificar las circunstancias tan adversas, que verdaderamente es tanto su deseo que confunden el brillo. Entonces, yo creo que hay una responsabilidad también por parte del Estado de ver quién está diciendo qué. Es decir, pues entiendo yo que hay expertos en el tema. Por ejemplo, Prisma perfectamente pues te puede eh, atender, te puede guiar por ese camino porque tiene los conocimientos necesarios, tiene el bagaje, es decir, tiene la preparación. Pero de repente alguien que pues le fue bien en su negocio, tiene carisma, de repente empieza a pensar que verdaderamente puede cambiar vidas y empieza a decir, si tú piensas así está bien, si tú piensas de esta otra manera está mal, yo hago esto, a ti te debe funcionar esto, y empieza a hacer un movimiento en el cual asume responsabilidades que no le corresponde y se da atributos que verdaderamente no tiene. Yo creo que ahí es donde empieza a ser, pues, precisamente riesgoso, ¿no? Porque cuántas historias sabemos de personas que aprovechando su posición pues, fíjate cómo se mezcla ahora religión con negocios, ¿no? Es decir, cuántas sectas hemos visto Sí. donde el gancho es, no, hombre, tú te vas a volver exitoso y vas a tener dinero y vas a tener poder, y empiezan a meterle un canal de cuestiones de religión, de esclavitud sexual y de poder y de negocios y mezclan todo y se hace una ensalada chistosísima, ¿no? Que de repente dicen, si estás adentro de esto, verdaderamente eres una élite y se la creen, ¿no? Entonces, no, yo creo que sí, falta sentido común y hay gente que sabe leer los tiempos y se aprovechan de eso y hacen un negocio increíble, ¿no? Sí, válgame Dios, simplemente sacaron una, pues, serie documental precisamente de una serie no hace mucho, la sacaron por HBO, si no me equivoco, y hablan precisamente de una secta que todo eso que dijiste, todo eso hacen. Ujú. Y tenían miembros en todas partes del mundo, aquí en México bastantes. De hecho, creo que también varios miembros de esa secta actualmente están en el gobierno y, o sea, pero realmente, ¿cómo llegas ahí, no? O sea, es esto que platicamos, o sea, ¿qué es? Digo, no sé cómo suena, pero realmente, ¿cuál es tu situación que tienes que ir ahí? Sí, que eso lo ves como tu única salida o la mejor opción. Sí, o sea, así de complicadas están las cosas. Sí, no, totalmente, porque haz de cuenta que te venden el boleto de la barca que te va a llevar de tu situación, pues, mediana, por no decir mediocre,
y te vende, mira, si tú te subes a esta barca, yo te llevo a donde están los verdaderamente exitosos, los verdaderamente poderosos, ¿verdad? Tú decides, ¿te quedas allá en la periferia o vienes aquí al centro del universo, ¿no? Exactamente. Fíjate qué curioso. O bueno, no sé si Prisma quieres agregar algo. No, pues, primeramente que me duele que hayas dicho que los coaches fueron necesarios en la pandemia. ¿Dónde dejaste al psicólogo? Sí, exactamente. Eso fue una. Y nada más para, pues de alguna forma, revalidar lo que acaba de decir Gus. O sea, es que imagínense, ¿no? De que mencionaba que estas personas están tan desesperadas que escuchan a cualquier persona fuera de ellas, ¿no? Y si algo volvemos a hacer comercial para el programa de los lunes, que hemos visto es que estás buscando afuera algo que está dentro de ti. ¿Sí? O sea, tú no vas a encontrar respuestas fuera de ti. O sea, porque la persona que lo logró tuvo sus propias circunstancias, tuvo sus propios momentos, tuvo su propia estrategia para lograrlo, porque era una estrategia interna y funcionó y les pegó. Pero tú no puedes tratar de lograr con tus recursos lo mismo que logró alguien más, porque no es tu travesía, no es tu meta, no es tu ideal. Y en ocasiones es tanta nuestra desesperación porque vivimos en un mundo muy competitivo, ¿sí? Muy consumista, que tratamos eso, o sea, tratamos de estar compitiendo siempre constantemente con el otro y a lo mejor para nosotros el éxito no es ganar dinero, ¿no? Y como el otro a un lado de mí, su éxito es ganar dinero y tiene una posición de trabajo muy buena, entonces creo también que yo tengo que hacer exactamente lo mismo porque eso es sinónimo de éxito, ¿no? Y nos olvidamos de que nosotros podemos tener nuestro propio concepto de éxito. Entonces, es muy importante esta parte de no compararte con, si te vas a comparar, primer consejo del día de hoy, no te compares con alguien que está por arriba de ti, porque te vas a volver un frustrado, ¿sí? Lo que hablábamos en la pirámide de Maslow. Exactamente, se trata de compararte con una persona que esté en igualdad de condiciones para que te des una idea de todo lo que has logrado hasta ahorita. Y ya después de eso, bueno, esa persona velo como me gustaría lograr lo que él, pero ahorita no puedo lograrlo, no estoy a esa altura. No quiere decir que no lo pueda lograr o no lo pueda superar, pero si tú vives constantemente comparándote con personas que han logrado las cosas que tú todavía no logras, vas a estar frustrado toda tu vida. Así es, necesitamos ubicarnos. Fíjate, sería muy divertido que si alguien es coach o si alguien conoce a alguien que sea coach, pues realmente que nos escriba aquí en los comentarios qué es lo que hace, ¿no? Qué es lo que hace y digo, para darnos una idea, para que aquí nos pongan un poquito en el debate y también, pues, eso, de verdad, nosotros seleccionar, nosotros definir nuestro propio éxito, lo que nosotros creemos como éxito. Y es que a veces creemos que es una tragedia, que es un fracaso horrible y tremendo, no poder alcanzar nuestras metas, pero el verdadero fracaso, lo que de verdad está mal es no tener metas que alcanzar. Sí, entonces, sí es muy importante definir dónde estamos, saber dónde queremos estar y cómo vamos a llegar a ello. Y aquí hay que hacer una mención, porque en todo esto que hemos estado mencionando, realmente, pues se han creado nuevos mercados, precisamente. Todo es para, todo evento provoca nuevo mercado. Sí, este evento puede ser causado o no, puede ser intencional o no. De hecho, hay una frase de Henry Ford que dice, si le hubiera preguntado a las personas qué era lo que ellos querían, me hubieran dicho que querían caballos más rápidos. Sí, o sea, realmente existen dos tipos de emprendedores, que es a esta frase a lo que me lleva. Puede ser un emprendedor disruptivo o puede ser un emprendedor cotidiano. Y no hay absolutamente nada malo, ninguno de los dos, nada más es para que se pueda entender. Un emprendedor disruptivo es el que va más dirigido a lo que es crear una estrategia de océano azul que hemos platicado anteriormente en nuestros programas, que es prácticamente tú creas tu mercado. Y el otro es que tú aprovechas un mercado ya existente, la demanda de un producto ya existente, innovando hasta cierto punto. ¿Sí? Entonces, hay que hacerse la pregunta cada cuando de si estoy únicamente explotando el mercado que ya conozco y así me voy a quedar con él para toda la vida, o si puedo crear un producto o un servicio, a lo mejor un derivado de lo que ya estoy haciendo, pero nuevo, para poder crear un nuevo mercado al respecto. Hay
productos, hay servicios con los cuales a veces, es más, no conocíamos ni existían y los crearon y ya no podemos vivir sin ellos. Yo siempre el ejemplo que doy en este caso es el Netflix. ¿Sí? Hoy en la actualidad, podemos ver ese claro ejemplo de que no es Netflix nada más, es Netflix, es Disney Plus, es HBO Max, es Hulu, es Paramount, también va a sacar el suyo, el Star Channel, Star, no sé qué, el que antes era Fox, ahora es Star. Eh, ahora ya hay una demanda, ¿sí? ¿Y qué está pasando? Que hay tantos productos similares de streaming. Hay ofertas, ¿sí? Con tantos meses, si te registras en Mercado Libre, creo que Disney Plus, sí, Disney Plus, si te registras en Mercado Libre, te da tantos meses gratis o tanto por ciento de descuento. En HBO Max, creo que si lo tienes contratado antes, te daban tantos días de prueba o tantos días gratis y demás, y luego ya te lo cambiaban. Pero a final de cuentas, las estrategias que ellos están tomando para poder incursionar en el mercado son de oferta, porque ya existe una demanda, ya Netflix está posicionado, entonces ya no es tanto un océano azul. Netflix fue quien se encargó de poder explotar toda esa zona, ¿sí? Y luego ya emprendedores, por decirles de alguna manera, cotidianos o que aprovechan la oportunidad, pues decidieron crear su propia plataforma de streaming y ok, vamos a darle con esto en este mercado que ya sabemos que funciona y que sabemos también que tenemos la calidad y la experiencia para poder explotarlo. Va a ser una competencia, pero vamos a entrarle. Dime, Gustavo. Dos temas. Uno, ya que estás tocando ese punto, estamos en un mundo muy loco, ¿no? Ahora hay una aplicación que te vende tenis virtuales, creo que es marca Gucci. Tú pagas 250 pesos para que tú con tu teléfono tomas tu pie y aparece virtual un zapato Gucci. O sea, tú pagaste eso por ver en tu teléfono cómo se vería tu pie con un calzado de marca, ¿no? Pero es virtual. Entonces, lo loco no es que se le ocurra, sino que haya quien lo pague, ¿no? Entonces, realmente, fíjate nada más, ahorita que tú dices Netflix, hombre, qué negocio se les ocurrió. Pero fíjate cómo van a seguir habiendo cosas impensables, ¿no? Unas buenas y otras malas, ¿sí? Bueno, regresándome un poquito al tema yo creo que sí hay un nombramiento pretencioso, es el life coaching, ¿no? El life coach. ¿Cómo una persona te puede decir, hombre, yo voy a ser el coach de vida? A ver, yo diría, a ver, vamos a ver. Punto número uno. Tienes que ser de un tamaño Sí. increíble, o sea, tienes que ser sano, tienes que tener una familia armoniosa, tienes que ser pues bastante pleno en tu trabajo, eficiente, tienes que ser empático, tienes que ser simpático, es decir, una serie de atributos que si no satisfaces alguno de ellos, diría, bueno, espérame, o sea, serás bueno enseñarme a hacer negocios, serás bueno en motivarme, serás bueno, y ni siquiera me refiero yo, porque cuando tú dices coach, pues te alcanza para que te entrene, no para que te enderece, ¿no? O para que Exacto. te, no sé, digo, entonces, entre porra y corrector de vicios puede servir, pero imagínate, yo te voy a enseñar a vivir. Pues espérame, porque no me checa, ¿eh? O sea, si no me satisfaces todos esos rubros, para mí no te alcanza para ser coach de vida, ¿no? Entonces, recuerdo un tango muy famoso que se llama Cambalache. ¿Sí lo han escuchado o no? Creo que yo no. Bueno, fíjate, es antiquísimo ese tango, ¿no? Y hablaba siglo XX, Cambalache problemático y febril. Dice, si uno vive en la impostura desde aquel tiempo, porque te hablaba del siglo XX, es decir, del siglo pasado, ¿no? Si uno roba en su afición, no es lo mismo que se cura. Eh,
rey de bastos, cara dura o polizón. Es decir, desde ese tiempo decían, el mundo es un desgarriate, vivimos en la mentira, vivimos en la impostura, en la pretensión, te roban, pues si eso era el siglo pasado, ahora imagínate ¿verdad? Entonces, si quieres ver la jungla, ni siquiera tienes que irte, pues, precisamente en lugares de la naturaleza. La peor jungla vive ahí pues, cerca de donde trabajamos, ¿verdad? Entonces, pues sí, son tiempos de verdad, pues, únicos, y sí es muy, muy importante saber a quién le abrimos los oídos y peor aún, a quién le abrimos la mente, ¿no? A quién dejamos pasar, porque si dejamos entrar a nuestra mente a quien no debemos, pues ahí te encargo unos problemitas que te van a llegar de okis, ¿verdad? Fíjate, eso me encantó y nada más con ver la cara de Prisma, o sea, porque, fíjate, dijiste, tener cuidado con quién dejamos entrar a nuestra mente. Prisma, eso es posible. Bueno, como te he dicho ayer, todo el tiempo, todos los días estamos inmersos a muchos estímulos, ¿sí? Auditivos, auditivos, visuales, táctiles, de todo tipo. Entonces, Ujú. si bien no podemos frenar todos ellos, porque son muchísimos, sí podemos discernir cuáles les damos más importancia. Y era lo que les decía al comienzo, o sea, la realidad es que es complicado porque muchas veces, por más que te estén diciendo algo, si tú no quieres verlo, no lo vas a ver. Si tú no quieres escucharlo, no lo vas a escuchar. Sí, o sea, porque en ese momento no estás preparado para abrir tus oídos o no estás preparado para abrir los ojos. Entonces, ahorita que estaba hablando Gustavo, yo estaba pensando mucho en esto de los coaches de vida. Sí, que si bien no siento que no hay algún buen coach de vida, yo creo que algún coach, si le quitamos el de vida, bueno, existe. Sí, porque he conocido algunos que trabajan bien. Incluso un coach de vida, como lo hablamos en una vez en un programa, es aquel que acepta sus limitaciones y decide a dónde mandar cuando la situación ya se sale de sus manos, ¿no? Exactamente. Y muchos de los errores que cometen, y también lo hemos cometido los psicólogos, pero es lo que nos entrenan para no hacer, es justamente creernos sabedores de la verdad, porque nosotros tenemos que entender que nuestra realidad es muy distinta a la realidad de cada paciente. Es muy distinta a la realidad con la que la persona que está frente a ti viene y te cuenta sus problemas. Entonces, yo desde mi proposición privilegiada, puedo decirlo así, pues yo puedo decirle, ay, no, pues déjalo, o sea, porque estás aguantando infidelidades, porque le aguantaste que te levantara la mano, porque a mí en mi vida me han levantado la mano, ¿sí? Pero si yo voy por la vida vendiendo esa verdad como única, estoy cayendo en la trampa del ego, ¿sí? Y muchas veces los coaches de vida caen en esta trampa del ego de que creen que su verdad es absoluta, de que creen que lo que venden es lo que existe ya y se olvidan de que pues no eres tan importante en el mundo, ¿sí? No descubriste la fórmula secreta de algo que nadie más pueda recrear, ¿sí? Porque simplemente eso te funcionó a ti. Entonces, ¿cómo puedes detectar a un buen profesionista el que acepta sus limitaciones y el que entiende que una verdad no es absoluta? O sea, si tú vas con un coach de vida y este coach de vida te dice, es que tú vas a lograrlo si lo haces como yo lo estoy diciendo, o sea, te está mintiendo, ¿sí? Y ahorita le preguntabas al público si conocen alguna experiencia. O sea, te digo, a mí me pasó con una paciente que llegó y me contó todo el culto que tuvo que hacer en ese inventado coach de vida, todo lo que tuvo que invertir de tiempo, de dinero, porque es de cuenta que lo citan en un lugar, les medio lavan el cerebro, y luego esa experiencia de ella fue de que de repente les mandaban un mensaje con una ubicación, y no importaba lo que estuvieran haciendo, no importara en qué momento de su vida se encontraban, ellos tenían que ir a la ubicación, sí, que les habían mandado en ese mensaje, porque eso hablaba de que podían comprometerse con una causa y que podrían hacer todo lo posible para conseguir una meta. Qué Entonces, miedo. así las mantuvieron, invirtieron mucho dinero, invirtieron muchos recursos emocionales y demás. Y luego yo le decía, oiga, ¿y por qué no vino primero con un psicólogo? Dijo, es que pensé que eso era más fácil. Y yo, o sea, o sea, se van por la parte fácil porque le venden como que la solución a todos los problemas por arte de magia. Pero si te ponen a pensar realmente en cómo es la experiencia, no es tan fácil como se las dice.
¿sí? O sea, la solución no es real, es efímera, les recomiendo un documento, bueno, no un documental, un corto animado de Pixar que se llama justamente El vendedor de humo, porque prácticamente te habla de eso, de cómo alguien, si tú lo compras, te puede vender humo. Totalmente. A mí Adelante, Gus, adelante. me ha tocado escuchar historias muy similares, pero pues con cuestiones de brujería o de cuestiones esotéricas, cosas así, Válgame Dios. donde igual pues es un negocio, finalmente es una actividad donde lo van metiendo a la persona, va destinando recursos, parte de su vida, esfuerzos y todo, eh, y esa necesidad de creer, ¿no? Esa necesidad de solucionar los problemas de tu vida de manera mágica, ¿sí? ¿Por qué? Dice, no, hombre, un coach de vida, digo, no conozco más, o sea, nunca me ha tocado, este, pues, recibir, o sea, te estoy hablando lo poco que sé, no me ha tocado recibir las enseñanzas de un coach de vida, porque de entrada se me hace, y les voy a poner el siguiente ejemplo. En alguna ocasión yo contraté a un joven que me dijo que sabía arreglar aparatos de refrigeración. Ah, bueno, entonces ya me empieza a trabajar, me dice, no, ya bajó, me dice, no, no puedo. Le dije, ¿cómo que no puede? Pues no, es que no está bien. Le dije, pues sí, se trata de que lo repare, ¿no? Dice, no, es que yo sé arreglarlos cuando están bien. Manches. A ver. O sea, ¿para qué quiero que me arregle algo cuando está bien? Dice, no, no, bueno, no. Dije, ah, no, entonces usted da mantenimiento a lo que jala bien, ¿verdad? O sea, nada más le cambia la paja. Ah, no, sí, dije, ah, bueno, pues no me diga que usted arregla el aparato de refrigeración, ¿verdad? Si usted supiera arreglarlo, pues me diría, necesitamos cambiar estas piezas, lo voy a hacer y va a quedar bien, pero usted ya me está diciendo que no puede, que no sabe. Bueno, pues precisamente algo así se me hace que pasa con un coach de vida, ¿no? O sea, te puede echar porras, te puede decir, váyase por acá y haga esto, pero en el momento en el que se le atora el cuaco, como dirían los rancheros, o sea, ya no sabe ni para dónde, ¿verdad? O sea, ahí le va la bolita, ya no es negocio, voy a buscar otro cliente que sí sea negocio. Entonces, yo creo que ahí esa falta de sustancia, de solvencia, de conocimiento es lo que nos viene a dejar pues sin sabor, ¿no? ¿Cuántas historias tristes conocemos precisamente en lo que platica aquí Prisma? Pues deja tú lo económico, deja tú el tiempo, no, el desgaste emocional, la aflicción, el dolor, o sea, tengan poquita vergüenza, ¿verdad? O sea, dedíquense, o sea, si no traen con qué, si no saben, pues hagan otra cosa, ¿verdad? No arruinen vida a manera de negocio, ¿no? ¿Cuántas personas de repente inventan un culto o inventan algo? O sea, hay para todo. Entonces, yo creo que en ese grupo de gente que buscan pues, o que tienen intereses comunes, pues cuántos charlatanes llegamos a conocer. Sí, sí, digamos, Así es. para no seguir mintiendo a mi paciente, pero para que se den una idea del culto enorme que es, porque de hecho llegó por ese conflicto. Era una persona hombre, no era una mujer en realidad, pero esta persona, su esposa dio a luz, Uh -huh. ¿sí? Y cuando le llega a la ubicación, es justamente en el momento en que su esposa está por entrar a parto, ¿no? Y No él es cierto. se comunica con los coaches de vida y le dicen, es que está pasando esto, es que no importa, tú tienes que dejar todo por esto, ¿no? Porque Uf. la llamada nada más te llega una vez, o sea, entonces estaba en este conflicto interno de que es que no sabía ni qué hacer. Lamentablemente tomó una mala decisión, a mi parecer, pero por tampoco puedo decir que fue mala, porque no es mi verdad, ¿sí? Y pues decidió irse al coach. Sí, decidió irse al coach. Pues eso le costó su matrimonio. Y por eso terminó conmigo en terapia, ¿no? Entonces, es como así de desgaste emocional, así de chantaje emocional, existen estas sectas en estos cultos. Y repito, no es que todos los coaches sean malos, hay coaches que saben hacer su trabajo, pero cuando ya es una secta, cuando es un grupo enorme de personas, ya ni siquiera te están dando un tiempo de calidad, ya no te están dando un tiempo específico para ti, simplemente te están viendo como uno más del montón. Así es, te están viendo como un par de billetes y ya. Así es. Eso te ven como un monto de dinero. Y bueno, mira, les voy a decir un par de cosas y luego vamos a pasar a una pregunta de Ricardo López Hernández. Gracias, Ricardo, por preguntar. En primera, yo creo que ese grupo que traían
a este chico, bueno, a esta persona. Yo creo que se chutaron la película del Club de la Pelea horriblemente y dijeron, no, sí, es una buena idea, hay que hacerlo, porque Lo primero es no prácticamente, hablar del club. ajá, o sea, primera La regla, primera regla. no Ajá, hables del Club de la Pelea. ajá. Este, o sea, qué horrible, qué horrible. Y fíjate, como comentario, pues, ¿qué te dijera si hay un coach que le enseña a los bebés cómo dormir? Híjole, nada me extraña, ¿verdad? O sea, les platicaba yo que hemos perdido tanto la brújula. Estaba viendo que en Reino Unido, en las escuelas, están enseñando a los niños otra vez a jugar con unas cajas, con unos pedazos de tela, con ciertos materiales, porque no saben, o sea, los meten a un cuarto y con lo que antes jugabas hace 50 años y hacías pues, un carrito, una nave, no sé, ahora dicen que no sirve para nada y si no tienen el aparato con batería suficiente, pues es un caos, ¿no? Entonces, fíjate cómo estamos reeducando a lo más básico. Entonces, yo creo que sí hemos perdido tanto el rumbo porque dejamos de ser objetivos, ¿no? Yo no tengo de verdad absolutamente nada que criticar o que censurar de alguien cuando tiene la necesidad de ir con un psicólogo. Lo que yo no estoy de acuerdo es que ahora casi es un, dirían los gringos, un must. Es decir, si tú no tienes un psicólogo en tu vida, tal vez el que está mal eres tú. Yo digo, no, bueno, espérame, o sea, no, vamos a ver, hay etapas en tu vida o hay ciertas circunstancias, o puede ser durante toda tu vida, o sea, no sé, yo no, pero a lo que voy es, ni todos necesitan un nutriólogo toda su vida, ni todos necesitan un cardiólogo toda su vida, o sea, es decir, vamos también nosotros viendo que de repente pensamos que si no nos llenamos de coaches en todo, no lo estamos haciendo bien, ¿sí? Entonces, de repente, hay jóvenes que su sueldo que ganan se le va en el nutriólogo, en el psicólogo, y La luego risa. sí, no, bueno, y luego en el coach de vida, y luego, o sea, espérame, o sea, no es Hay así, que o llegar sea, en el psicólogo, pero se queda en el coach. Ándale, o sea, todo lo que tienen que pasar para llegar al psicólogo es el problema. y yo les pregunto, le digo, oye, ¿hay algún punto donde te gradúas ya de algo? Dime algo donde ya acabaste de hacer algo, ya. Este, y bueno, entonces, no, yo creo que sí necesitamos volver al sentido común que lo hemos perdido tanto. Sí necesitamos de nueva cuenta revisar lo que estamos haciendo como sociedad y vamos empezando por los nuestros, ¿no? Nuestro entorno, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo. Es decir, vamos viendo en primer lugar que haya lógica, congruencia, objetividad y claridad en lo que estamos haciendo en nuestro petit comité. Totalmente, porque desgraciadamente todo eso que mencionas hoy en día generalmente es lo que más falta. Y fíjate, para comentarles, gracias Ricardo por esperar, por estar aquí con nosotros. Dice, es una pregunta a nosotros aquí al panel. ¿Creen que los coach tomarán en cuenta la capacidad intelectual de las personas a las que se piensan dirigir y sobre eso hacen sus proyectos o sus talleres? Em, Mira, de entrada te voy a comentar algo, Ricardo, antes de que sigan mis compañeros. Yo conozco a una persona que es coach. No tenemos relación alguna, nada más sé que existe. Y esta persona crea talleres, crea cursos a base de, de religión. Sí, a base, o sea, que literal te antepone de que eh, Dios en los negocios, Dios en no sé qué, Dios que fue que vino, que no sé qué. Y yo tengo un conflicto con eso, porque a final de cuentas eres tú como individuo, como persona, quien decide en qué creer de entrada, ¿sí? Y tú en tu día a día puedes darle gracias a Dios por si tuviste un buen día o si aprendiste algo
O sea, realmente es un campo reflexivo en el cual tú dices, yo creo, yo no creo, y yo decido a quién agradezco o a quién no agradezco. Eso es muy de cada quien. Em, pero yéndonos estrictamente por el mercado, él está actuando de una manera muy, pues no quisiera decir inteligente, pero bueno, pero está aprovechando de un mercado que ya existe, ¿sí? Que es el mercado de las personas que profesan más su religión o que es lo primero que les viene a la mente o simplemente que están muy metidos, ¿no? Ok, ese es el campo, ese es el mercado, el mercado religioso de la religión. Em, entonces, en base a su creencia, en base a su pensamiento, él agarra y dice, pues que Dios está en todo y les voy a crear este curso y les voy a hacer así. Siendo que esta persona realmente no lo ve así de esa manera y no lo hace de esa manera, pero crea talleres y cursos en base a eso porque sabe que lo va a vender, porque sabe que se lo van a comprar. Entonces, yo te diría que sí, por supuesto que sí. Y esa es una de las tantas cosas que hay muchas y muchos que incluso, pues lo comentábamos hace un momento, ¿no? Que dicen, mirando en este carro, visto de tal cosa, no sé qué, que es un efecto nada más pavo real, y que sorprenden, y que gustan, y que intentan y logran llenar ese vacío en las personas, o esa necesidad, dicen, es que él está así, yo quiero ser así, y muchas de las veces ni siquiera les va bien, pero de verdad, sí, sí, por supuesto que sí. El estilo que tienen es específicamente inclinado hacia cómo piensa su segmento de mercado, como cualquier producto, como cualquier servicio, porque si conoces muy bien tu segmento de mercado, sin duda alguna, implementando las estrategias correctas, vas a llegar a él. Vas a llegar a él. Ya ahí lo único que falta es si cuando llegues a él le llenas el ojo o no. Pero de qué vas a llegar, vas a llegar. Carlos, Es- ¿podría repetir la pregunta de Ricardo? Claro que sí. Dice, ¿creen que los coach tomarán en cuenta la capacidad intelectual de las personas a las que se piensan dirigir y sobre eso hacer sus proyectos o sus talleres? Fíjate que yo creo que han desarrollado ciertas habilidades para saber leer a la persona, ¿no? Yo creo que sí, bueno, ya más o menos te conocen y te van clasificando y tú dices, bueno, a esta persona la voy a acomodar en este segmento, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, etcétera. Y aquí sucede algo muy similar a lo que pasó con el CrossFit como deporte. El CrossFit originalmente, pues era un entrenamiento que era una amalgama de habilidades, pues los bomberos, los soldados, pues tenían ciertos ejercicios y bueno, pero de repente pretendían que una mujer de 65 años y un jovencito con un sobrepeso muy grande de 17 años, junto con un cuarentón en mal estado de salud, hicieran el mismo entrenamiento que una chica de veintitantos años, sumamente dedicada al deporte, es decir, y empezaban las lesiones, ¿no? Y yo tengo amigos que son doctores y me dicen, hombre, el CrossFit es lo mejor que me ha pasado en la vida porque vieras cómo viene gente. Bueno, ese boom, esa burbuja del CrossFit, pues ya se empezó a desinflar hace tiempo, ya no hay todos los gimnasios de CrossFit, ¿verdad? Que es que el CrossFit mete a todos en una misma, los quiere acomodar todos con ciertas habilidades, pero bueno, dicen que tienen valor, yo nunca lo he practicado, no te puedo decir, pero dice que tiene, pues bueno, compañerismo y demás, ¿no? Pero ejercicios funcionales, dicen ellos, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de algo nuevo, porque realmente el CrossFit no lleva, pues que no sé, 15 años, 20 años, ¿no? Compáralo con el pugilismo, compáralo con los ejercicios de gimnasio, todos que llevan realmente, sin exagerar, miles de años, ¿sí? Entonces, traen una ciencia enorme, pero hay ciertos deportes que acaban de salir que tampoco, pues no se conoce mucho y de repente pues se llenaron todo
toda la ciudad se llenó de gimnasios de CrossFit, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo hay burbujas que salen, pero a la larga suceden ciertas cosas que nada más necesitan el tiempo para que se refleje, ¿no? Y empiezan a salir pues las diferencias, empiezan a salir las lesiones, empiezan a salir las deficiencias en la práctica y en la planeación, y de repente ves que esos coach del CrossFit pues no tenían el mínimo conocimiento para decir, bueno, el cuerpo humano de esta edad con estas características no te da para que hagas estos ejercicios, ¿verdad? O tú este ejercicio ni lo toques, ni lo hagas porque te... Pero cuando nos vamos con el échaleganismo y ponte fuerte, ponte duro y métele, pues ahí vienen las lesiones, ¿verdad? Pero porque no traen más, es decir, no conocen, no tienen conocimiento de anatomía, no tienen conocimiento de resistencia, de es ahí donde yo estoy muy en contra de la improvisación, porque sí hay ciertas áreas que merecen responsabilidad. Sí, responsabilidad y respeto de entrada. Claro. Eh, bueno, no sé si quieras contestar la pregunta, Prisma, que nos hacía Ricardo, o te la vuelvo a ver y también podría leerte lo que nos hace el favor de comentarnos Ángel de la Torre. ¿Cómo ves? Si quieres, léela otra vez y ahorita te respondo y también lo de Ángel. Muchísimas gracias, Prisma. Y lo que comentaba Ricardo, la pregunta es, ¿creen que los coach tomarán en cuenta la capacidad intelectual de las personas a las que se piensan dirigir y sobre eso hacer sus proyectos o sus talleres, perdón? Y lo que comenta Ángel es, los coaches actuales llenan un vacío emocional en las personas. Son más motivadores que expertos. Y entre paréntesis, aunque en el deporte el coach va de la mano de la experiencia, estrategia y técnica. Dice lo Chicharito Hernández. Sí, qué horror. Sí, pobrecito. Es youtuber, ¿no? Ya. Sí, pero bueno, no creo, le voy a dar la razón a Ángel, pero tomando en cuenta lo que mencionaba Ricardo, sí. Ujú. Sí, 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 Eh, Ricardo. no creo que tomen en cuenta la inteligencia como tal, más bien toman en cuenta el interés de la persona en determinado tema y eso lo potencializan y lo magnifican. ¿Por qué no creo que tomen en cuenta la inteligencia como otras áreas que tampoco toman en cuenta? Aquí va a salir mi lado ñoña, ¿sí? Y mi parte de darle valor a la tarea que estás realizando. O sea, en terapia hay tres formas de llevar terapia, que es individual, de pareja y de grupo. La individual porque es un proceso individualizado porque depende 100% de las características, herramientas, recursos, dificultades que tenga una persona y en ese momento tú te centras en todo eso, ¿sí? No digo que los coaches no lo hagan, algunos sí lo hacen. De pareja porque son dos personas con diferentes recursos que tienen un problema, pero ese problema es el que los mantiene unidos y por eso puedes tener una relación de pareja en consulta, ¿sí? De grupo, porque existe una problemática que está atacando al grupo en general o que une el grupo, que los mantiene en el mismo canal, que te lleva a poder dar la terapia grupal, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Incluso en la terapia de grupo tienes que saber elegir bien el grupo. ¿Sí? Porque tienes que ver edad, tienes que ver condición social inclusive a veces, tienes que ver rangos de diferencia de edad, la problemática como tal, que sea exactamente similar, porque si no te puedes ir por muchas variables y el grupo pierde el enriquecimiento. Y también tiene que ser limitado. Y aquí nuestro acreditador no me dejará mentir que para que una terapia, bueno, terapia de grupo, pero para que un taller surta efecto, tiene que ser mínimo 6 personas y máximo de 12 a 16. Si tú te pasas de esas personas, no va a llegar el mensaje individualizado para cada uno de ellos. Si tú haces menos de esas personas, tal vez los recursos no vayan a ser tan ricos para elevar un taller o elevar una terapia grupal. ¿Qué pasa con los coaches de vida que se vuelven sectas? ¿Sí? Esas sectas tienen personas de todas las edades, ¿sí? Incluso de personas de 15 y 16 años hasta 70 años. Tienen problemáticas muy distintas, ¿sí? De situaciones completamente distintas de vida. Y ellos esperan, y son grupos como de 100 personas, de 50 a 100 personas, ¿no? O de 20 a 100 personas. Entonces, ellos esperan que con una sesión, y también las sesiones son de horas, entonces, ellos esperan juntando todos estos elementos, que la atención o que el mensaje llegue a todos de la manera que tiene que llegar. Entonces, si tú das ese tipo de servicio,
Tal vez, pues sí, estás haciendo una muy buena estrategia de marketing, pero tu propuesta de valor, saludos Laura, se perdió completamente. ¿Ok? Entonces, ese es el problema. Si tú estás con un coach de vida que no ha tomado en cuenta todas estas características para una sesión grupal, para un taller, salte de ahí. Porque un taller, un verdadero taller, tiene que ser mínimo de máximo de 12 a 16 personas. De otra manera, estás regalando tu dinero porque no te están atendiendo de manera individualizada. ¿Ok? Entonces, tengan cuidado con eso. Así es, Gustavo. Fíjate que ahorita que decías de los coaches, y si algo yo recuerdo con muchísimo gusto son entrenadores que verdaderamente te crean hábitos buenos, ¿no? Y hay unos legendarios, ¿no? Por ejemplo, Vince Lombardi, simple y sencillamente a nivel fútbol americano, pues bueno. Ahora, si nos vamos, hubo, por ejemplo, mentores que dejaron de ser un coach y es el manager a nivel boxeo. Pues hubo un D'Amato que le cambió la vida a Tyson, ¿no? O simple y sencillamente Juan Manuel Márquez tiene a Nacho Beristain, y hubo antes el Cuyo Hernández, y bueno, verdaderos mentores, ¿no? Yo me acuerdo hace muchísimos años vi una conferencia de House Lever, se llamaba este señor, un polaco que vino a México y entrenó marchistas, y platicaban, dice, es que este hombre, haz de cuenta, te agarraba allá y te ponía a entrenar, pero aparte, a ver, y tienes que leer esto, y tienes que, o sea, es decir, lo jalaba hacia el crecimiento, ¿no? Entonces, fíjate cómo hay personas que verdaderamente cuando saben lo que hacen, cuando están constantemente preparándose, están inmersos en eso, verdaderamente cuando te toca alguien así, que tiene la fortuna de que te vaya llevando, te puede cambiar la vida para bien. Entonces, desde luego, pues todo es un camino. Yo lo que estoy en contra, no de que empiecen y que no tengan todo ese bagaje al inicio. No, lo que yo estoy en contra es que se anuncien verdaderamente como si hoy, con lo que traen, pudieran cambiar la vida de las personas cuando ellos están visualizando un negocio. Simple y sencillamente, a mí me tocó escuchar en alguna ocasión a alguien que decía, tenía familiares que tenían pues cierta posición privilegiada en determinada religión, invitaban a uno de ellos que no le estaba yendo tan bien económicamente, oye, pues métete al negocio, ¿verdad? Pero como negocio, dice, para que vivas mejor. Pero ese hombre ni tenía la vocación, ni tenía el conocimiento, es decir, no tenía nada por qué estar. Pero bueno, pues finalmente también es una actividad humana y ahí ven el negocio, ¿no? Entonces, fíjate cómo ahora estamos, pues de lo que hemos platicado hoy, ¿no? Cómo a quién se le iba a ocurrir que iban a consolidar conceptos que parecen tan distantes, ¿no? Eh, Sexo, religión, dinero, negocio, y pues ahora están presentándotelo en distintas modalidades y la gente lo está consumiendo. A mí nunca antes me había tocado ver tantas personas interesadas en el tema de los judíos, ¿no? Como que ellos quieren adoptar las costumbres de los judíos, lo cual yo no tengo nada que decir, sino reconocimiento, pero tampoco no porque lo adoptes te conviertes en un judío, ¿no? O sea, es mucho más, o sea, no es nada más respetar ciertos días y ciertas fechas, una manera de hacer negocio, no, trae muchísimo más. Y eso también te lleva a esa cuestión. Decía Max Weber, metiéndonos un poquito en lo de las religiones, ¿no? Dice, bueno, el protestantismo europeo te obligaba al trabajo duro, etcétera. En cambio, el catolicismo, pues era más campechano, ya no era tanto ya no era la virtud del trabajo, sino bueno, pues también la pobreza es virtud. Es decir, finalmente, pues también las religiones conllevan cierta manera de ver la vida que también se refleja en la manera de actuar y en la manera de hacer negocios y en la manera de trabajar. Entonces, yo creo que ninguna religión, ninguna pertenencia a cierto grupo es condicionante y es ahí la importancia pues de estarse cuestionando constantemente y de no perder objetividad.
La objetividad es súper importante y efectivamente tiene que ser constante. Por ejemplo, si tú que los vecinos escuchas, de repente te dicen, utiliza, por poner un ejemplo, cierta herramienta, ¿sí? Cuando estás creando tu negocio, digamos Canvas, y ya no la vuelves a utilizar jamás, es un error, porque tu negocio va cambiando y tú también. Claro. Entonces se necesita un trabajo constante y como bien lo ha mencionado Gus y lo mencionaba Prima, no es de la noche a la mañana. Y para lo que comentaba Ángel y también platicamos con Ricardo, pues de hecho también hacía la mención Prima, es que un buen coach sabe dirigirte hacia dónde, no se apropia de tu situación, porque eso es lo que hace, para sacarle provecho. Una Porque dependencia, crean una dependencia. exactamente, crean una dependencia. Y ellos no son mentores, no son consultores, no son psicólogos, no son terapeutas, nada más son coach. Y a veces les cuesta mucho poder separar eso. Y es a partir de ahí que crean esa, creo que no se puede haber dicho mejor, esa dependencia. Hay que también decirlo. Cuando tú contratas una agencia, cuando tú contratas una consultora, cuando tú contratas a un asesor, a un mentor, que generalmente a un mentor no lo contratas, llega por sí solo y generalmente no requiere de dinero, pero habrá muchos más. Em, Siempre tienes que cumplir tus metas o acercarte en un tiempo determinado. Como lo comentábamos hace un rato, ¿dónde estás, a dónde quieres llegar y cómo lo vas a hacer? Eh, Define el objetivo, cómo lo vas a alcanzar, ejecútalo, dale seguimiento, reinventa si no se ha logrado, pero haz todo por alcanzarlo, siempre y cuando esté bien establecido sobre unas bases con sentido común, ayudado por la experiencia y el conocimiento, ya sea tuyo, de tu equipo o de la persona que contrates. Y nos comenta Edgar que ha escuchado algunas historias de los coaches. Los invitamos a que si tienen alguna historia con un coach, con unos coaches que haya salido mal o incluso que haya salido bien, ¿por qué no? Lo dejen aquí en los Claro. comentarios y pues nos ayudan a debatir un poquito más al respecto. Eh, esta noche hasta que llegamos, este ya es el premio, ya es el final. Pero ya como quiera consultaré con mis compañeros, sí, porque vamos a un programa después. Vamos a un programa después de todos los demás debido a fallas técnicas. Entonces, como este puede ser el final de temporada o como puede ser la próxima semana. Pero definitivamente quiero volver a agradecerle. En primero, un saludo a los que nos estuvieron aquí y un abrazo a Laura, a Lau Ibarra y a Carlos Herrera. Pero también agradecerles por estar aquí, licenciado Gustavo Mares y la psicóloga de la casa, Prisma Peralta. Muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche en un martes más. Hombre, gracias a ti, Carlos, a Pablo por la oportunidad y bueno, pues siempre el gusto de escucharlos, de debatir, de comentar y bueno, pues de llenarnos de información que yo siempre me voy muy reconfortado porque siempre escucho cosas interesantes que me llevo y son desde luego temas que vale la pena analizar desde una perspectiva distinta, escuchando el punto de vista de alguien más, ¿no? Entonces siempre para mí es un deleite escucharlos. Y nosotros antiguos, porque realmente todos aprendemos de todos. Y un tip para las personas que todavía no lo hacen, eh, no sigas nada más a las personas con las que estás de acuerdo. ¿Sí? Aprende a debatir es sano, ¿sí? Porque Claro. debatir no es enojarte y ya me voy y no pienso igual y es que no. Debatir es platicar y razonar con buenos argumentos para poder llegar a una conclusión de si algo es o no es y ya. Sí, no hay por qué crear conflictos ni nada. Y si te crea conflicto, agarra tus 5 minutos, cómete una sneakerilla. Pero para debatir no es necesario enojarse, simplemente estás en un intercambio de ideas. Y no puedes hacer que el otro piense como tú, porque desde el momento en que tú quieres que el otro piense como tú, le estás faltando el respeto. Eh, Prisma, te repito, muchísimas gracias por estar aquí otra vez. Bueno, gracias a ti, Carlos, por la oportunidad de estar aquí cada noche, cada martes. Y pues justamente les recuerdo que vean el episodio número 8, porque ya hablamos del sabio y de los sabedores de la verdad.
y de cómo tenemos que reconocer que nuestra verdad no es absoluta, de que la verdad de uno puede ser distinta al otro y de que inclusive aunque mi verdad fuera cierta, no puedo imponérsela a otra persona porque entonces estoy atentando contra su realidad. Sí, entonces, pues saludos a todos, muchas gracias por vernos este martes, no sabemos si nos vayan a ver el siguiente o este sea el final, pero igual, muchas gracias y pues regreso contigo, Carlos. Muchísimas gracias, Prisma, desde el Foro 01. Eh, Mira, es que pero, estoy así, mira, me sentí oye, como... oye, sí, Oye, totalmente. Muchísimas gracias a, nuevamente, Prima Gustavo, a Pablo que está en controles, a todos los que estuvieron siguiendo la transmisión, escuchándonos, opinando, Ricardo, Edgar, Jenny que saluda, a María Ochoa, a mi Angélica, por supuesto, a Ángel y a todos los que tengan la oportunidad de ver o escuchar este programa, a Héctor Hernández. Y si creen que si esto le puede servir a alguien, por favor, compártalo. Realmente esto lo hacemos para ustedes, es un tiempo que nosotros dedicamos para poder platicar entre nosotros porque nos extrañamos, aunque no parezca. La verdad es que sí. Y pues para platicar un poco y compartirles un poco de lo que nosotros sabemos, hemos vivido, conocemos y que ustedes nos enseñen también a nosotros, porque también aprendemos muchísimo de ustedes. Y mañana va programa, Ángel. Mañana habrá programa, pero es un programa únicamente dedicado al marketing, ¿sí? Este programa se llama Marketing, el programa de mañana de todos los miércoles se llama Marketing 101 y lo lleva a cabo nuestro maestro en marketing, Michelle Esparza, ¿sí? Siempre hay un tema planeado, pero si tienes alguna duda respecto a cómo implementar un correcto marketing en tu negocio, en tu emprendimiento, en tu proyecto o para ti mismo como figura pública, puedes hacer tus preguntas y son contestadas en vivo. También les recomiendo muchísimo que vayan a los videos que tenemos en la página de Facebook. Ya también tenemos en YouTube y unos cuantos en Spotify, porque ahí se encuentran guardados en nuestra página de Facebook, más que nada, todos los programas que hemos hecho. Entonces es un sinfín de información que estoy seguro que a más de uno le va a servir para la toma de decisiones, para perspectiva, para simplemente conocer un poquito de lo mejor de algo que no sabías y preferiblemente, idealmente, para impulsarte a ti, a tu negocio, a tu mente y a tu corazón. Eh, dice Ricardo, nos despedimos, como diría un buen coach, échenle ganas. Pues sí, pues sí, Oye, otra efectivamente. cosa, Adelante, Gustavo, finalmente, por favor. el éxito, para medirlo, cada quien puede tener un parámetro distinto. Hay quien lo mide en Ah, sí. dinero, hay quien lo mide en likes, hay quien lo mide en clientes, hay quien lo mide... Es decir, de verdad, no hay una verdad absoluta. De eso quiero llegar, no quiero concluir en que no se puede ser exitoso porque tienes muchos viewers o no tienes, eh, no puedes ser exitoso porque tienes muchos likes, o no sé, o sea, los parámetros deben ser, desde luego, temporales y deben ser en determinada circunstancia, eh, pues indicadores de cómo vamos, ¿no? Pero no es ni siquiera el fin último, porque puede ser que en determinado momento de tu vida, en ese tiempo, sea lo conveniente. Ya después tendrás que cambiarlos. Entonces, yo creo que esa pues, buena costumbre de estarse cuestionando constantemente, de estarse reinventando, es muy favorable porque, bueno, vamos trabajando en nosotros mismos y es una piedra que vas puliendo y vas mejorándola, ¿no? Como, con el objetivo que debe de ser. Antes de irnos nada más porque tomé en cuenta lo que dijo Gus, Carlos, si me dejas compartir mi pantalla, Por favor. porque Sí, sí, sí. A ver. hay Te una doy, te doy, te doy. imagen que justamente dice algo que tiene que ver con lo que dice Gus, de la medición del éxito, ¿no? Se la robé a una de mis maestras, espero que las puedan ver en pantalla, y justamente dice eso, ¿no? ¿Cómo nos enseñan a medir el éxito? Y usualmente nos lo ven como un salario o una posición laboral, pero realmente el éxito deberíamos de medirlo tomando en cuenta estos 6 puntos o inclusive más. ¿Sí? Porque Claro. depende de cada uno. Entonces, esta parte de que el éxito lo puedes medir dependiendo de lo que tú le des valor, no necesariamente lo que otros le den valor. Entonces, este también es mi aporte final de esta sesión, ¿sí? Y pues espero que les sirva a todos los que nos ven y pues
entiendan que pues el éxito depende de muchos factores que tienen que ver propios, más bien tiene que ser propios y no tanto externos. Así es. Y ya nada más, hablamos de El arte de la guerra. Les recomiendo este libro. También, si les interesan las estrategias vinculadas a los negocios, este podrá servirles muchísimo. Em, Como que no queremos irnos, ¿verdad? sí, pero ya es hora. Entonces, muchísimas gracias nuevamente a todos. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, Prisma. Muchísimas gracias, Pablo. Y nos volveremos a ver en Charlas entre Pymes en Impulsores MX. Hasta pronto. Nos vemos. Gracias, buenas noches.